Como les decía, como antes de entrar propiamente tal a los principios de la seguridad social, creo que es necesario entender y abordar de forma somera, al menos, el concepto general de lo que entendemos por seguridad social. Posiblemente la mayoría de ustedes, yo creo que de alguna u otra forma se ha vinculado, se ha relacionado o ha estado como en directa vinculación con la seguridad social en alguna de sus distintas ramas y subsectores, pero creo que es necesario como entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de seguridad social antes de entender incluso de qué hablamos cuando nos referimos a los principios de la misma. Y la seguridad social, de acuerdo a los profesores Lucy Fuentes, Francisco Walker y Francisco Arellano, la entienden como un conjunto integrado de principios, de normas y de instituciones de ordenación estatal que están destinadas a otorgar protección a las personas frente a contingencias o estados de necesidad, le hace ciertos riesgos sociales, a través de prestaciones, transferencias, en dinero o en especie, de financiamiento contributivo o no contributivo, y cuya administración puede ser pública o privada, debiendo, y este elemento es clave como cuando uno trata de entender un poco la conceptualización que hay detrás de la seguridad social, debiendo el Estado asegurar un mínimo de protección a su población. ¿Por qué es clave esta definición que uso de, oye, lo soy sincero, acá como Hugo Cifuentes Lillo, especialista en Derecho de Seguridad Social chileno, y fue como quien me formó además, incluso en la universidad? Y en esa lógica su definición conceptual tiene harto sentido porque nos permite, cuando uno la desglosa, ir entendiendo con facilidad como a qué se refiere, por lo largo y extenso que pueda sonar, a qué se refiere con cada uno de estos elementos de la seguridad social. Y primero, cierto que parte la base y que vamos a entrar después con detalle, oye, se refiere a este conjunto integrado de principios, normas o instituciones de ordenación estatal. Cuando hablo de normas, ¿cierto? Me refiero directamente a, oye, como leyes en concreto, ¿cierto? Como les comentaba en cierto principio, me presentaba como abogado, trabajo también en una mutualidad de empleadores, y en esa lógica, como parte de nuestra ley fundamental, es la ley 16744 sobre el seguro social de accidentes del trabajo en enfermedades profesionales. Pero también tengo en materia de pensiones como generales del sistema FP, el decreto ley 1500, ¿cierto? Tengo la ley 19728 en materia que regula el seguro de cesantía. Tengo en materia de cálculo de las licencias médicas el DFL 44. Tengo la ley 18833 en materia de cajas de compensación y asignación familiar. Tengo el DFL1 del 2005 cuando hablo de temas de consolidación del sistema de salud común. Entonces, si se dan cuenta, a eso me refiero cuando la seguridad social está hablando de un conjunto de normas, por una parte, de instituciones de ordenación estatal, ¿cierto? Que en el fondo las instituciones de la seguridad social, sean de orden público o de orden privado, tienen una ordenación estatal, existen porque la norma les permite existir, ¿cierto? Como ustedes probablemente pueden tener hacia la base de una visión más práctica de, oye, el IPS, el Instituto de Previsión Social, ¿cierto? Que es un instituto público que radica y tiene responsabilidad en las pensiones solidarias y en los beneficios del nuevo pilar solidario del sistema de pensiones actual. Pero también tengo instituciones privadas que también se rigen en este criterio de que están ordenadas por la normativa que les da como cobertura y protección directa, como son las mutualidades de empleadores, como son las cajas de compensación. Y también tengo instituciones como de seguridad social que tienen ámbito totalmente privado, inclusive con fines de lucro en algunos de sus casos, como son la Institución de Salud Previsional, ISAPRES, ¿cierto? O la administradora de fondos de pensiones, la AFP, y la administradora de fondos de cesantía, ¿cierto? Que siguen esa misma lógica. Además de, como este conjunto de no solo normas e instituciones, sino que de principios, que es la parte fundamental de lo que vamos a abordar en el resto de la clase el día de hoy, ¿cierto? Y, si se dan cuenta, parte con este criterio de como no solo este conjunto de principios, normas e instituciones, sino que cuál es la finalidad, ¿cierto? El objeto, el propósito de este conjunto de principios, normas e instituciones es otorgar protección a las personas. Y cuando habla de otorgar protección a las personas, está hablando en un criterio general, amplio, ¿cierto? No estamos distinguiendo si cuando hablamos de personas estamos hablando solo a los nacionales, no a los extranjeros. Oye, hay un principio que es detrás como de igualdad de trato que como que es eh, esencial, ¿cierto? Y de la base de la forma en la que entendemos la seguridad social y que después vamos a ver que se refleja que va de la mano con uno de sus principios fundamentales, como el de la universalidad, que es de qué manera yo propendo que la seguridad social
trate de cubrir la mayor cantidad de contingencias sociales y para la mayor cantidad de personas posible, sin hacer discriminaciones ni distinciones. En esa lógica es que este conjunto, ¿cierto? En el principio de normas e instituciones que otorgan protección a las personas, ¿cierto? Sin distinción, frente a estas distintas contingencias o estados de necesidad que podríamos llamar riesgos sociales. Entonces, si yo les pregunto acá, y que esto se van a dar cuenta que después la manifestación del principio de universalidad, ¿qué contingencia o estado de necesidad, riesgo social conocen ustedes, por ejemplo? Al menos, y les doy una pista, al menos en la doctrina y a nivel comparado y a nivel nacional, por lo bajo existen al menos 9, por si acaso. Por ejemplo, puedo ir por área temática específica. En este sentido es como la vejez, la invalidez, la sobrevivencia, ¿cierto? Si yo llego a la edad de jubilación, cumplo 65 años, 60 si soy mujer, ¿cierto? Y llega el momento en que tengo que reemplazar, ¿cierto? El ingreso que tengo, porque no puedo seguir, las fuerzas no me permiten seguir trabajando adelante, entonces como que necesito esta contraprestación que me entrega el sistema, ¿cierto? Ahí tengo este riesgo social inherente como la vejez. Pero también está el riesgo social, ¿cierto? Este estado de necesidad que se ocasiona por una invalidez, por ejemplo. Oye, el fin de semana, como iba camino a la playa y me dio un derrame y quedé como con el cuerpo a la mitad paralizado. Eh, Oye, este caso que suena un poco fuerte, como pucha, un caso real, es como del primo de mi señora. Y a raíz de eso también se activa, ¿cierto? Las protecciones de la seguridad social frente a esta contingencia de, oye, la invalidez sobreviniente, que puede ser, o en el peor de los escenarios, una pensión, la sobrevivencia, ¿cierto? Ante el fallecimiento de el causante principal, ¿cierto? Como el responsable que tiene personas a su cargo y que necesita, ¿cierto? Compensarse con la seguridad social. Prestaciones como pecuniarias, que después vamos a ver, que permitan compensar este vacío, ¿cierto? Pero no tengo solo la vejez, la invalidez o la sobrevivencia, es como, oye, están los riesgos laborales, ¿cierto? Si tengo un accidente del trabajo, si tengo una enfermedad profesional, si tengo, por ejemplo, oye, me enfrento a una situación de cesantía, ¿cierto? Desempleo, también me enfrento a esta otra contingencia social. La maternidad es una contingencia social en sí, ¿cierto? Las prestaciones económicas vinculadas a la enfermedad, ¿cierto? Por no poder prestar servicios. Oye, como recordemos como el periodo del COVID, en el que estuvimos hoy, la gran mayoría de nosotros, ¿cierto? Se acuerda como encerrados, ¿cierto? Con el riesgo permanente latente de, oye, estar afecto eventualmente a, como a esta enfermedad infectocontagiosa, pero lo que hay detrás, si se dan cuenta, es como, oye, ¿y cómo compensaba? ¿Cómo sé que estaba como con esta enfermedad? No solamente la prestación monetaria, sino que también la asistencia médica asociada a esa contingencia de salud común. Entonces, si se dan cuenta, tengo ahí la serie, ¿cierto? El conjunto de cuáles son estos estados de necesidad que necesito que sean protegidos. ¿Y de qué manera? La normativa, como establece la forma de proteger estas prestaciones, ¿cierto? Estas contingencias, es a través de prestaciones, ¿cierto? Y estas prestaciones, como transferencias, ¿cierto? Que pueden ser en dinero o en especie. La regla general, ¿cierto? En la legislación nacional son prestaciones de orden económico, ¿cierto? Es como, oye, yo llego a la vejez o proceso de invalidez o una pensión de sobrevivencia o el seguro de cesantía o la prestación familiar que entrega la caja de compensación. Si se dan cuenta, el elemento transversal a cada uno de estos supuestos es, oye, la contraprestación económica. ¿Cierto? Uno puede entrar a discutir, ¿cierto? Si la contraprestación es suficiente o no suficiente, pero si se dan cuenta lo que hay detrás es este elemento de, oye, como lo que necesito y lo que se está como, que falta que se cubra adecuadamente, son elementos de carácter económico. Pero también, cuando dice no solamente prestación en dinero, sino que también en especie, cuando nos enfrentamos a situaciones como, por ejemplo, oye, de qué manera, como veo la asistencia médica, ¿cierto? Los medicamentos, la hospitalización, piensa en un caso de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional en la que como calificado como tal caso, requiere y tiene la total y completa como asistencia médica por parte del organismo administrador del seguro, ¿cierto? En esa lógica no es solamente el elemento económico, ¿cierto? De la prestación económica de, oye, la entrega del subsidio, ¿cierto? La entrega eventual de la pensión en caso que corresponda, sino que de qué manera entrego todo y cada uno de los elementos necesarios para poder lograr la total y completa recuperación de ese trabajador, ¿cierto? La asistencia médica, las hospitalizaciones, los costos de medicamentos, si necesita prótesis, si necesita una reeducación profesional, ¿cierto? Oye, en algunos casos hasta los traslados, cuando la persona no puede valerse por sí mismo, todos estos elementos que como no son como en dinero directo, sino que son especies, también son parte de estas prestaciones, transferencias que entrega la seguridad social.
Y estas prestaciones, ¿cierto? Que nacen a raíz de oye, estas contingencias de estados sociales, como de necesidad que comentamos, necesitan financiarse. Y desde ese criterio, el financiamiento puede ser de carácter contributivo o no contributivo. Cuando estamos hablando de un financiamiento contributivo, nos estamos refiriendo directamente a, oye, prestaciones de carácter de, oye, tengo una cotización asociada detrás de la prestación que estoy recibiendo, ¿cierto? Oye, en el seguro de cesantía, por ejemplo, oye, lo financia por cotizaciones tanto del empleador como del trabajador, pero también tiene un tripartismo en la cotización, en el caso del seguro de cesantía, ya que el Estado también pone fondos anuales, como el seguro de cesantía, el Fondo de Cesantía Solidario, para compensar las prestaciones asociadas a dicho fondo. O si, por ejemplo, tengo una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia del sistema de pensiones de AFP, oye, la prestación ahí se financia, ¿cierto?, con las contribuciones que cada uno de los trabajadores les retienen, ¿cierto?, en sus remuneraciones mensuales. O lo mismo ocurre en el caso de salud, ¿cierto? Si necesito calcular y necesito tener una licencia médica por un tema de salud común, porque tengo una gripe, como una enfermedad más grave, ¿cierto? Oye, esto funciona en base a, se activa después de que yo contribuyo, ¿cierto?, al sistema, pagando como el porcentaje de cotización correspondiente, 7%, ¿cierto?, usualmente en FONASA o en ISAPRE. Pero también tengo prestaciones que se financian de un criterio no contributivo. Por ejemplo, piensen en la pensión garantizada universal, ¿cierto? Como pensión garantizada universal es como que se accede a ella y se tiene el derecho a la prestación, distinto a lo que eran las antiguas como, eh, ¿cómo se llama esto? Las antiguas como prestaciones de pensiones asistenciales, no sé si alguno lo recuerda, las PASI, que no eran un derecho, sino que eran un beneficio. Y en esa lógica de beneficio es que se establecían cantidades limitadas de acuerdo a las regiones en las que participaba cada una de las personas. En lo que teníamos antes, ¿cierto? De, oye, de estas prestaciones que eran como de un beneficio eventualmente, se venían a establecer como un derecho, desde que se establece el año 2008 las pensiones básicas solidarias, ¿cierto? Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y que de ahí fueron reformadas, ¿cierto? Después al criterio de la pensión garantizada universal, y en que en cualquiera de estos supuestos pasa a ser un elemento de, oye, directamente, un elemento de vinculación de oye, contribución en un derecho que se constituye a favor de las personas que cumplen los requisitos, ¿cierto? De habitabilidad, de como, oye, de prestación de servicio, de que hayan cumplido con cierta cantidad de años en Chile, pero que el monto en cuestión asociado a esta prestación es de carácter no contributivo. No hay una cotización asociada detrás del beneficio de esta prestación, sino que directamente esta prestación se recibe por beneficio estatal. Es un poco cuando uno trata de explicar cómo, oye, que estas prestaciones son de financiamiento contributivo o no contributivo. Y cuando sigo, ¿cierto? Y explico este criterio de la administración, ¿cierto? De este régimen, puede ser público o privada, en la práctica, y se manifiesta directamente porque, oye, tengo tanto instituciones como públicas como privadas que intervienen en los distintos regímenes de seguridad social. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando en el sistema FP, oye, en el sistema FP tengo instituciones tanto públicas como privadas, un régimen de administración mixta. En el fondo, ¿cierto? Tengo por una parte la administradora de fondos de pensiones, pero tengo también el Instituto de Previsión Social. En el caso de, oye, el sistema del Seguro Social, de accidente del trabajo, enfermedades profesionales, también me sucede lo mismo, ¿cierto? Tengo por una parte un organismo público, ¿cierto? El ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, que es el continuador en esta materia de lo que antiguamente era el INP. Y, por otra parte, tengo las mutualidades de empleadores, ¿cierto? La Mutual de la Cámara, Chilena de Construcción, el IST, que también actúan como organismos privados, ¿cierto? Sin fines de lucro que establecen y que buscan también hacerse cargo de esta responsabilidad y administran este seguro laboral. Lo mismo nos pasa en los regímenes de, oye, de prestaciones familiares, por ejemplo, en la que tengo un rol del Estado a través del IPS, pero también tengo un rol clave de las instituciones privadas, como son las cajas de compensación de asignación familiar, o en el sector seguro de cesantía, ¿cierto? También me pasa que tengo una institución privada que interviene, como es el administrador de fondos de cesantía, el FC. Lo que trato de explicar un poco, si se dan cuenta que lo que hay detrás de todo esto es que la administración de la seguridad social chilena no hay un estándar como único en el que uno dijera como la administración recae directamente en solo instituciones públicas, solo instituciones privadas, sino que tenemos una mixtura de instituciones y de normativas que hay detrás, ¿cierto? Y que permiten el funcionamiento de este seguro de la seguridad social, pero siempre
Y ahí cerrando, ¿cierto? La frase de, oye, debiendo el Estado asegurar, ¿cierto? Un mínimo de protección a su población. Y que va en base con, oye, la reglamentación constitucional de la seguridad social, que se mantiene vigente hasta el día de hoy, en que su artículo 19 número 18 de la Constitución, que precisamente que todas las personas, ¿cierto? La Constitución debe asegurar el derecho a la seguridad social y entre ello debe buscar el establecimiento de prestaciones básicas uniformes. Y este criterio, ¿cierto? Estas prestaciones básicas uniformes, este mínimo de la protección a la población que debe como asegurar el Estado, es parte de la base de los desafíos permanentes de cómo poder garantizar adecuadamente un derecho humano de segunda generación, como el de la seguridad social. En que, oye, si yo trato y sigo así como desglosando, si se dan cuenta, y que si se dan cuenta la lámina es como súper provechosa, como de, oye, tengo un párrafo largo que me deja como con un montón de información, pero súper práctico en el sentido de, oye, como permitirme entender los distintos elementos de la seguridad social. Y en ese criterio, si uno lo analiza bien y como le dan esa vuelta, uno se da cuenta que dentro de esta conceptualización uno puede ver cuatro factores de la seguridad social. Tengo la población cubierta, ¿cierto? Destinada a proteger a todas las personas, ¿cierto? Tengo las prestaciones aseguradas, ¿cierto? Oye, ante la ocurrencia de un incidente, ¿cierto? O un estado de necesidad, yo tengo la obligatoriedad, ¿cierto? De entregar cierta prestación, ¿cierto? Oye, un subsidio, una pensión, etcétera. Tengo el financiamiento como tercer elemento, ¿cierto? Contributivo o no contributivo, como revisamos, y tengo la administración de los regímenes de seguridad social, que pueden ser públicos y o privados, dependiendo del tipo de régimen que se establezca, pueden convivir sistemas público-privados, o puede haber solo público, puede haber solo privado, pero no hay como una regla en la normativa y el constitucional y legal chilena que establezca que solamente hay un tipo de instituciones que puedan administrar, sino que tenemos, y es parte de las complicaciones que en muchas ocasiones nos pasa con la seguridad social en Chile, que tenemos una multiplicidad de normativas que en variadas ocasiones, oye, como nos complejizan, ¿cierto? En muchas ocasiones tratar de armonizar los distintos intenciones y las distintas como normativas que se vinculan a la seguridad social. Pensando que, oye, algunas tienen como su origen a la base de, oye, piensen, la ley de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, se dictó el año 68 bajo el amparo de lo que era en su época, ¿cierto? En su momento, la Constitución de 1925, durante el gobierno del presidente Frei Montalva, pero distinto, por ejemplo, cuando uno habla de la normativa de, oye, más bien como de las entidades privadas de seguridad social con fines de lucro, que fueron dictadas durante la dictadura, ¿cierto? En los años 80, con, oye, las normativas que crearon la ISAPRE, las normativas que crearon el sistema de capitalización individual, y después ya como desde el retorno a la democracia tenemos normativas que también perfeccionan, ¿cierto? Y establecen nuevos como beneficios, como son, oye, por ejemplo, las prestaciones asociadas al seguro de cesantía, ¿cierto? Que se crea como el 2001, 2002, entra en vigencia y también como aquellas prestaciones como nuevas, como los apartados de, oye, beneficios no contributivos asociados al sistema de pensiones, que partieron desde el 2008 en adelante. ¿Se dan cuenta? Y perdonando, ¿cierto? Como un poco la extensión, ¿cierto? Como de la frase, pero que creo que es como clave cuando uno entiende como, oye, qué es lo que hay detrás de qué es la seguridad social y entender qué es la seguridad social, nos permite después con más facilidad, de haber pasado esta parte, entender con más claridad a qué nos vamos a referir cuando hablemos de los principios de la seguridad social. Porque, así como entendemos el concepto, ¿cierto? De, oye, lo que es la seguridad social, ¿cierto? Este conjunto integrado de normas, principios institucionales de ordenación estatal, etcétera. Oye, ¿y cuál es el fin de la seguridad social? Yo les pregunto a ustedes, ¿cierto? La seguridad social, ¿cierto? Es importante, es relevante para el bienestar de todos y cada uno de los trabajadores, de su familia, de toda la sociedad. Es un derecho humano y un instrumento esencial que contribuye a crear una mayor cohesión social y en que sus objetivos, cuando yo empiezo a pormenorizarlos, los vinculo directamente a tres. Uno, y que probablemente es como el más sustancial, cuando uno analiza el sistema, ¿cierto? De, oye, ¿cómo aseguro una renta sustitutiva? ¿Cierto? Las prestaciones asociadas al sistema. ¿Qué quiere decir esto de cómo asegurar renta sustitutiva? No más que como de, oye, yo estoy, por ejemplo, pienso en la contingencia de vejez, ¿cierto? Yo estoy ganando un sueldo y es como dejo de ganar el sueldo, la lógica como la jubilación, en la regla general, ¿cierto? Es que la persona deja de prestar servicio para compensar, ¿cierto? Ese detrimento de dejar de percibir esa remuneración
paso a percibir el monto de la pensión, ¿cierto? Aseguro esta renta sustitutiva, por una parte. Pero también me pasa lo mismo, por ejemplo, oye, en cesantía, a raíz del desempleo, ¿cierto? Y del despido del trabajador o la renuncia al mismo, ¿cierto? Dependiendo de como una u otra circunstancia, oye, me genera un vacío en que dejo de percibir remuneración y se compensa con esta renta sustitutiva que entrega los beneficios del seguro de cesantía. Lo mismo nos pasa, ¿cierto? Oye, en el seguro de accidente del trabajo, enfermedades profesionales, que, oye, este trabajador que tuvo un accidente grave y que va a tener 2 meses de licencia médica, oye, esos 2 meses de licencia médica se pagan con un subsidio, ¿cierto?, a cargo de los organismos administradores correspondientes a fin de asegurar esa pérdida de ingreso que tiene el trabajador o trabajadora. Pero no solo asegurar la renta sustitutiva, sino que también como segundo objetivo es la seguridad social contribuye activamente a la redistribución del ingreso. ¿Por qué? Porque como vamos a revisar después un poquitito más adelante, entre los principios que se manifiestan de la seguridad social, hay uno que es bastante clave y que está vinculado directamente a la solidaridad del sistema. Y nos vamos a dar cuenta que en la medida de la seguridad social es un elemento clave en que permite una redistribución adecuada del ingreso, en el sentido de, oye, yo tengo como personas que por monto, ¿cierto?, de su remuneración imponible, pueden cotizar más o menos a un sistema, pero proporcionalmente nos permite que quienes más contribuyen permiten que aquellas personas que menos contribuyen por tener menores ingresos puedan igualmente tener un acceso a las prestaciones independiente del monto que aporten y nos permite como poder generar este elemento de redistribución dentro de la propia seguridad social. Pero no es solamente, ¿cierto?, el asegurar la renta sustitutiva y la redistribución del ingreso, sino que, oye, y va de la mano un poco, ¿cierto?, con la finalidad de la seguridad social, de buscar, ¿cierto?, como el profesor Patricio Noboa, que fue uno de los precursores de la seguridad social en Chile, que en paz descanse, pero cuando él conversaba en sus textos sobre seguridad social, él decía que lo que la seguridad social busca es como en el fondo y como en última instancia, es buscar una vida bella, como tratar de qué manera puede contribuir activamente la seguridad social a hacer, ¿cierto?, la vida de las personas mucho más llevable frente a la ocurrencia de, oye, hechos, contingencias que perjudican directamente a las personas, pero en que ponemos el foco, ¿no? Y esta es como la gracia, ¿cierto?, que hay detrás de la creación de la seguridad social, ponemos el foco no solo en que es la responsabilidad directa de ese propio trabajador, ¿cierto? El que está ahí se tiene que hacer cargo él directamente de sus problemas, sino que transformamos, ¿cierto?, estos riesgos en riesgos sociales y como comunidad nos hacemos responsables, ¿cierto? Y nos hacemos mancomunadamente, solidariamente responsables en poder contribuir y apoyar a esta clase de circunstancias, ¿cierto? Oye, a través de impuestos para mejorar como las pensiones, como garantizadas universales, ¿cierto? Oye, a través de las cotizaciones de los empleadores, que aumentan los fondos como de cesantía solidario para el pago de estas prestaciones, pero lo que hay detrás de eso se dan cuenta que formas de ver la seguridad social que contribuye activamente, que quienes más contribuyen permiten mejorar, ¿cierto? Y acceder a las prestaciones de quienes menos contribuyen, pero que hay un rol también clave en que muchas de estas prestaciones hay un rol en que directamente el empleador y la sociedad toda se hace cargo de esto, lo que permite es dar esto detrás como tercer objetivo, la seguridad social, permitir que a través de la misma se logre una mayor integración y cohesión social. Es un poco lo que hay detrás, ¿cierto? Si se dan cuenta detrás de la seguridad social. Porque, oye, si cuando uno hace análisis y estudio de, oye, si yo le hablo de derecho civil, el derecho civil tiene una historia milenaria. El derecho civil viene desde la base del derecho romano y podría llegar más atrás. Y que hay contratos que a la base han sido como, oye, perfeccionados desde hace cientos, si no es que no miles de años ya, y que no tienen variación alguna. Oye, como piensen ustedes como la compraventa. La compraventa, oye, pueden haber compraventas complejas, que una casa y la cosa, pero la compraventa básica, es cierto que yo tengo como un comprador que paga el precio y un vendedor que entrega la cosa, es como, oye, tengo yo una base como que está establecida hace cientos miles de años, como de eso es la compraventa. Pero es distinto en la seguridad social, en que la seguridad social en Chile, recién el año pasado, antepasado, ¿cierto?, cumplió 100 años de historia en este país. Entonces, y a nivel internacional, ¿cierto? Oye, la seguridad social no tiene más de 150 años de historia, probablemente tal. Pero lo que hay detrás de esto, que es como simpático de recordar, ¿cierto? Como de
de tener presente hacia dónde se dirige, ¿cierto? La normativa, ¿cierto? Y la seguridad social en general, es que, y acá tomo un poco las palabras del profesor Hugo Cifuentes, era bien claro en expresar este punto, que decía la seguridad social, al fin y al cabo, es una obra de humanidad. Y como obra de humanidad, lo que pretende detrás de esta, en sus principios inspiradores que vamos a revisar a continuación, es buscar simplemente de qué manera contribuir activamente a que la mayor cantidad de personas pueda tener una cobertura y asegurar, ¿cierto? Y tener prestaciones asociadas y tener certidumbre que ante los riesgos sociales, de estados de necesidades graves que puedan enfrentarse a lo largo de la vida de una persona, desde el nacimiento hasta la muerte, pueda tener una base que soporte y que me permita solidariamente, mancomunadamente, de forma social, poder tener un aseguramiento de vida. De ahí un poco este criterio que hay detrás, la seguridad social, que cumple un poco, ¿cierto? Estos objetivos de oye, asegurarme la renta sustitutiva, redistribuir el ingreso internamente, pero contribuir finalmente a una mayor integración y cohesión social. En el fondo, y si se dan cuenta, muchas veces los sistemas de seguridad social fallan y caen por falta de legitimidad, ¿cierto? En la medida que yo, por ejemplo, oye, no voy a entrar acá en el detalle como de pensar un poco en el sistema de pensiones desde al menos como 15 años atrás, si es que no más, es como empezó a entrar en crisis, ¿cierto? Oye, como el la desafío permanente de, oye, este sistema por sí solo no da, no basta. ¿Cierto? El sistema de pensiones como que de capitalización individual no era suficiente para poder compensar esta necesidad de como de, oye, la renta sustitutiva que recibo al término de la prestación de mi servicio, ¿cierto? Y al momento de empezar esa etapa de júbilo, ¿cierto? De la jubilación, al término de la prestación de los servicios, cuando llega ese final de la vida. Entonces, por supuesto, como cuando yo tengo un sistema que no va de la mano, que no me permite asegurar adecuadamente renta sustitutiva, empieza a impactar en la legitimidad del sistema y, por tanto, en que no contribuye a que haya mayor cohesión social, ¿cierto? Y es difícil, si se dan cuenta, como en un sistema, como tratar de encontrar cuál es el justo medio que me permita poder tener las prestaciones justas y necesarias que considero como, oye, correctas, apropiadas y que me satisfacen adecuadamente para sentirme como, oye, este sistema funciona, ¿cierto? Oye, yo les decía como en un inicio, cuando me presentaban que yo trabajo en una mutualidad de empleadores. Si ustedes me preguntan a mí, oye, objetivamente, siento que en muchas ocasiones como el sistema de el Seguro Social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, creo que dentro de la seguridad social chilena tiene deficiencias, como necesita aspectos de mejora. Hoy hace mucho tiempo que se discuten los temas de la calificación de las enfermedades profesionales, el tema después del rol y parte que tienen los organismos administradores, la calificación de las enfermedades profesionales, pero fuera como de estos detalles como de, oye, tengo como un punto como el que estoy criticando, es como cuando se califica un acto como accidente del trabajo o enfermedad profesional, en general las tasas de satisfacción asociadas al sistema son altas, porque entrego prestaciones altas que se condicen con la remuneración que está percibiendo el trabajador, que tienen una cobertura, ¿cierto?, directamente, como, oye, en el Hospital del Trabajador, o en cualquier institución que sea como del organismo administrador, que me permite, ¿cierto?, la total y completa recuperación sin costo, sin copago del trabajador. Entonces, como que siento que ese sistema me hace sentido, ¿cierto? Que es como la forma en la que yo debería ver el sistema de seguridad social y de ahí este rol que tiene desde el objetivo de la cohesión social. Y entonces, pasando, ¿cierto? De, oye, tratar de hacer este como refresh de este recordatorio de cómo, oye, qué es la seguridad social propiamente tal, en qué consiste, ¿cierto? Cuáles son sus factores clave asociados que se desprenden de la propia definición, cuál es la finalidad de la misma y su objetivo. Entramos en cómo se dan cuenta como en el fondo del tema y cuando se recuerda la definición, ¿cierto? Hablaba que la seguridad social es un conjunto integrado de principios, normas institucionales de organización estatal. Y entonces, ¿qué son los principios en general, cierto? Los principios, y se lo pongo acá y lo voy a ir explicando, ¿cierto? Son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas existentes. Se dan cuenta, lo que hay detrás del principio es permitirme y buscar y avanzar en que, oye, de una forma en la que tiene que desarrollarse algo, trate de hacerse de la mayor medida posible, de la mejor forma en la que yo lo pueda ejecutar, mientras, por supuesto, claro, eso sea posible, ¿cierto? Y por tanto, acá un autor extranjero que escribió mucho sobre los principios, Robert Alexi, decía, los principios, por tanto, son mandatos de optimización
oye, el principio me obliga, ¿cierto?, a usar de la mejor forma posible los beneficios para que pueda ejercerse de la mejor manera posible ese principio, esa norma en cuestión. Es distinto, por tanto, ¿cierto?, el principio de la regla, porque la regla, oye, son normas que solo pueden ser cumplidas o no, en el fondo. Si una regla es válida, oye, la regla dice que es como yo no puedo exceder los 120 kilómetros por hora en autopista. Oye, esa es la regla, ¿cierto? No tengo como un principio que hay detrás, como si se dan cuenta, como la norma es esa. Como si yo voy a 125, incumplí la norma, ¿cierto? Si voy a 120, si voy a 115, estoy cumpliendo la norma. Distinto, que el principio lo que mandata es, oye, ¿cuál es este mandato, esta posibilidad de la mayor medida posible, ¿cierto? De tratar de entender qué es lo que hay detrás de la norma, ¿cierto? Y si uso el ejemplo del tránsito, es práctico, porque si uno dice como, oye, mira, en la autopista yo tengo el límite máximo 120. Si estoy en ciudad, tengo el límite 50, en algunos lugares 60. Oye, cuando estoy dentro de condominios o territorios como más residenciales, oye, tengo hasta límites de 20, 30 kilómetros por hora, ¿cierto? La regla, ¿cierto?, es el criterio de, oye, no exceder esta velocidad máxima. Pero ¿cuál es el principio que hay detrás, ¿cierto? Hay un principio preventivo en el criterio de yo establezco normas, ¿cierto?, de velocidad a fin de que pueda prevenir accidentes o incidentes mayores que puedan ir por el exceso de velocidad, ¿cierto? Oye, no es lo mismo, y esto probablemente, quizá muchos de ustedes lo han visto en noticias, espero que no lo hayan visto, no lo hayan sufrido alguna vez en carne propia, pero como es muy distinto, ¿cierto?, tener un choque por alcance a 40 kilómetros por hora que un choque por alcance a 150. Los resultados son distintos, ¿cierto? El impacto que puede tener ese accidente es mucho mayor y que puede significar, y hay una mayor probabilidad que pueda significar la muerte de alguno de los pasajeros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué trato de explicar este criterio, esta diferenciación? Porque el principio lo que trata es como de explicar el por qué, como el trasfondo que hay detrás de la norma y de qué manera cumplir mejormente la misma, ¿cierto? Oye, la norma me dice que no exceda de 120, pero por principio, la lógica es que yo debiera, ¿cierto?, manejar permanentemente la defensiva y no estar siempre dentro del margen del límite de la velocidad, ¿cierto? Sino que, oye, un par de cambios abajo. Y si me lo preguntan a mí en lo personal, si se dan cuenta, oye, en la medida cuando uno maneja bajo los 100 kilómetros por hora, oye, está en una autopista que el tope es 100, si uno maneja bajo 90, no es solamente el criterio preventivo, sino que también, oye, contribuye a contaminar menos con el auto, uno, y dos, ahorra benzina, porque el consumo es más eficiente. Entonces, oye, si se dan cuenta cómo son los temas que hay detrás de cómo entender este criterio de como de la diferenciación entre como el principio y la regla, ¿cierto? Y por tanto, ¿cierto? Las reglas contienen determinaciones, ¿cierto?, en el ámbito de lo posible, ¿cierto? Exceder o no la velocidad. En lo fáctico, como en lo jurídico, ¿cierto? En los hechos y en el derecho. Pero la diferencia entre la regla, ¿cierto?, y los principios no es de grado, así como que las reglas son más importantes que los principios son más importantes que las reglas. No, sino que la diferencia es cualitativa en la forma en la que interpretamos activamente el principio, ¿cierto? Oye, y vamos a analizar a continuación, ¿cierto? Como la seguridad social tiene ese criterio de cómo, oye, protege, por ejemplo, el accidente del trabajo a el trabajador, ¿cierto? Directamente, y si es que tiene como el resultado muerte, oye, protege directamente a los miembros de su familia, ¿cierto? Ahí tengo como lo fáctico, ¿cierto? El hecho, a quien protege la regla. Pero el principio que hay detrás es que la normativa tiene que tender a cada vez proteger a la mayor cantidad de personas en este tipo de supuestos. Y así, como vamos a comentar después un poco más adelante, que hay normativas que, por ejemplo, no tienen acogida directamente legal, pero que interpretativamente, en base a los principios, logran que ciertos aspectos de la seguridad social, por ejemplo, tengan una mayor cobertura. Es así como abordamos en este caso el primero de los principios, como es el de la universalidad. Y cuando hablamos de la universalidad, ¿cierto? Estamos refiriéndonos directamente al primer principio de la seguridad social, que tiene dos vertientes. Cuando yo hablo de universalidad, tiene un criterio subjetivo y un criterio objetivo. Cuando yo digo universalidad subjetiva, estoy buscando que la seguridad social proteja a la mayor cantidad de personas posibles, sin distinción, ¿cierto? De ahí que se vincula
con este elemento de, oye, población cubierta, ¿cierto? A los económicamente débiles, a los trabajadores nacionales, a los residentes, a los ciudadanos, a los extranjeros, a las cargas de familia, ¿cierto? Y etcétera. La lógica que hay detrás, como del principio de universalidad, es inspirar, ¿cierto? Y buscar este mandato de optimización que busca detrás de este principio de que la norma inspire cada vez a proteger a una mayor cantidad de personas. Y de ahí un poco el proceso evolutivo de las normas en seguridad social que buscan cada vez proteger a más y más personas, ¿cierto? De ahí universalidad subjetiva. Pero no solamente subjetiva, sino que también está el elemento objetivo, ¿cierto? Que no es solamente proteger a todas las personas, ¿cierto? Sino que busca proteger contra todas las contingencias, ¿cierto? No es solamente que la seguridad social me protezca frente, hoy a algunos estados de necesidad como la vejez o la invalidez, sino que, oye, tengo que buscar que las prestaciones, los beneficios de los estados de necesidad sean la mayor cantidad posible y en que objetivamente la universalidad, ¿cierto? La seguridad social me proteja frente y directamente a situaciones como, oye, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, la vejez, la invalidez, la muerte, la maternidad, los accidentes, ¿cierto? Como comunes, oye, la asistencia médica, las prestaciones monetarias por enfermedad, como cualquiera y cada una de estas contingencias, la idea es que la universalidad inspira, o sea, que la seguridad social se dirija hacia ese cumplimiento. Y es así como, oye, todas las contingencias sociales están cubiertas. Y por tanto, ¿cierto? Esta concepción subjetiva, ¿cierto? De la universalidad, en que todos los habitantes o residentes debieran, ¿cierto? Ser protegidos, en que toda la población está cubierta, aunque la cobertura se logre por medio, y que es complejo decirlo, ¿cierto? De prestaciones mínimas, ¿cierto? De ahí el criterio de, oye, ¿por qué como, por ejemplo, frente a las situaciones de contingencia, de crisis que pasó, por ejemplo, harto durante el periodo del COVID, tuvimos como gran cantidad de personas que quedaron en situaciones más complejas y teníamos una crisis migratoria, además que estaba iniciando como en esa época como de, oye, ¿qué hago con todas estas personas que tengo de, oye, en calidad de migración migrante regular, por ejemplo? Oye, como al momento de vacunar, si se acuerdan, ya se memoria, ¿cierto? El criterio era como vacunar la mayor cantidad de personas posible, ¿cierto? No hacer distinción de acuerdo si la persona era nacional o extranjero, si el extranjero era regular o no era regular, sino que lo que había detrás como, oye, ¿de qué manera avanzo a que la población cada vez sea como flotante, sea residente, nacional, extranjero, tenga la mayor cobertura posible? Y de ahí un poco esa fundamentación de, oye, ¿por qué? Como por un tema sanitario, ¿cierto? Abordar en que no puedo dejar fuera a partes de la población en este tipo de cobertura. De ahí un poco, cuando se entiende un poco y se expresa la importancia del principio de universalidad. Y solo de referencia, ¿cierto? Un poco general, la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿cierto? Hace ya poco más de 10 años, ¿cierto? En un recurso de protección, empezó como a trabajar un caso en concreto y en que, oye, estaba viendo un caso, una ISAPRE, ¿cierto? En que se había presentado un recurso de protección por un acto arbitrario porque había aumentado, oye, unilateralmente los precios que se pagaban por GES en el plan de salud, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hasta hace años atrás, como oye, antes de que cambiara la normativa y que se establecieran como los montos que tenía que reinvertir, ¿cierto? Y reintegrar la ISAPRE, ¿cierto? Como que están vigentes hasta la fecha. Oye, ¿se acuerdan de esa época en que, oye, la ISAPRE subían lo que querían y la gente simplemente como, oye, la tabla de factores se había declarado inconstitucional y la Corte simplemente como la ISAPRE seguían cobrando y seguían aumentando estas cargas, ¿cierto? Y estos mayores valores. En este caso en concreto, ¿cierto? Habla, ¿cierto?, de un recurso de protección en que se acogió, ¿cierto?, en contra de NISAPRE por parte de un trabajador afiliado por este aumento de la garantía de crédito en salud, de su plan de salud. Y fundamentaba, en este caso, el recurso, ¿cierto?, en que en junio del año 2013, oye, mediante una carta, ¿cierto?, a su empleador, la ISAPRE le comunicaba que, oye, en febrero se iba a publicar en el Diario Oficial un decreto supremo que ampliaba la cobertura del GES y que por tanto las ISAPRES tenían que determinar un nuevo precio por este concepto y lo aumentaron un 29% del costo pasando de tanto a tanta UEF. Ese es un poco el caso de fondo que había aquí. La Corte, ¿cierto? Al revisar los antecedentes, afirma, ¿cierto?, que la información que el implicado no recurría era insuficiente en la carta que le entregó el ISAPRE, ¿cierto? Y no permitía vislumbrar y tener todos los antecedentes necesarios para entender la justificación del alza del precio y por tanto no había una aplicación razonable de las normativas de, oye, el DFL1 de salud común, ¿cierto? Que establece las normativas de la ISAPRE que le confería para poder
efectuar este tipo de alza al omitir cierta información clara, relevante y comprobable que justificara esta alza. Y de aquí la clave, ¿cierto? Es un poco como el caso concreto, como que se estaba revisando y que se acogió por parte de la Corte para como frenar el alza del plan de GES que había tenido esa persona. Una prevención, ¿cierto? Que es como un apartado de como de, oye, no es que esté a favor ni en contra, sino que como se hace presente un punto adicional por parte de uno de los ministros de la Corte, que en ese momento era, oye, abogada integrante, 2013, ¿cierto? María Cristina Gajardo, que actualmente es ministra de la Corte Suprema, que señalaba a ella expresamente, oye, y cito, que siendo la de la especie una prestación de seguridad social, ¿cierto? La entrega, ¿cierto?, los beneficios asociados por el cobro del plan GES, debe existir, señala ella, un estándar aún más exigente para calificar el cumplimiento de esta obligación de dar un trato igual y no arbitrario a quienes tienen la condición de afiliados a un régimen de salud regulado por el DFL número uno. ¿Y por qué? Señala en este caso y en esta época como la abogada integrante, la ministra actualmente María Cristina Gajardo, es porque es un principio básico del derecho de la seguridad social, el de la universalidad, en sus variantes objetiva, ¿cierto? Como para todas las contingencias, ¿cierto? Y subjetiva, ¿cierto? Para todas las personas, el que no se satisface, ¿cierto? No estoy dando adecuado cumplimiento al principio de universalidad al hacer un alza en el costo del precio del plan que se estaba reprochando. Si se dan cuenta, la bajada de los principios no solamente tiene este criterio de, oye, que me sirven de interpretación, que estoy diciendo ya perfecto, ustedes pueden estar pensando como hasta antes de esto es como ya entiendo, universalidad subjetiva, objetiva, ahí está perfecto, como que tiene que tender, en el fondo casi lo ven como una declaración de principios, ¿cierto? Muy genérica de, está bien, entendemos, la seguridad social tiene que cada vez proteger a más personas, perfecto. Oye, pero esto es una manifestación práctica y directa de, oye, dentro de las prevenciones de este fallo, tenía esta consideración directa en que, oye, el estándar que hay detrás de esta prestación de seguridad social tiene que ampararse por los principios básicos de la seguridad social. Y el alza, en esta época, ¿cierto? En 2013, de este plan de ISAPRE asociado al aumento de las prestaciones del GES, no se justificaba debidamente. De ahí esta importancia de cómo, oye, entender y cómo hacer práctico, ¿cierto? Y cómo acercarnos, ¿cierto? El principio de universalidad en la aplicación práctica en un fallo. Y así, también en paralelo, el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Por un requerimiento de inaplicabilidad, ¿cierto? Estableció, acogió un recurso por un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que en el fondo es muy en simple, para no como enredar tanto, ¿cierto? La clase, en que en Chile, ¿cierto? Están como los tribunales generales de justicia, ¿cierto? Como los tribunales ordinarios. Como yo tengo, oye, juicio, tribunales laborales, tengo tribunales civiles, tengo tribunales de familia, tengo tribunales de juzgado de garantía, tribunales de lo penal. Y todos estos tribunales en general, hacia arriba, ¿cierto? Tengo instancias de apelación, de nulidad, como son las cortes de apelaciones, ¿cierto? Y contra los fallados, contra las cortes de apelaciones, eventualmente tengo instancias de casación o recursos de nulidad que puedo llegar hasta la Corte Suprema, ¿cierto? Ese es el ordenamiento como la pirámide del Poder Judicial. Pero tengo un tribunal separado, ¿cierto? Que funciona orgánicamente distinto y que nos sigue, ¿cierto? No está bajo el amparo del Poder Judicial, sino que sigue un criterio distinto de justicia constitucional, que es el Tribunal Constitucional chileno, que tiene una composición de 10 ministros, ¿cierto? Se designan entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, oye, y entre estos casos ven específicamente temas directamente vinculados a la constitución política en el sentido de, oye, como por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, ¿qué pasa cuando es inaplicable un precepto legal por ser inconstitucional? Y en esa lógica, este caso en concreto de, para entender un poco el contexto de que hablamos de, oye, se acoge un recurso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de normativas del Decreto de Fuerza de Ley 1 del tema de salud que tenía a la base un recurso de protección. Y que en el fondo, oye, este recurso sigue un poco la línea, un poco del caso anterior, en que el ESAPRE había aplicado un precio improcedente por la inclusión de un recién nacido como carga en un contrato de salud, que era contrario a la Carta Fundamental, ¿cierto? A la Constitución Política, debido a una sentencia de este mismo Tribunal Constitucional, que fue la causa número 1710 de agosto del 2010, y que fue, oye, solo en números históricos, la que derogó los numerales 1.4 del 38 ter de la ley 1893, que en síntesis, esto que suena un poco a chino,
esta sentencia del Tribunal Constitucional a la que están haciendo mención, es aquella que dijo por primera vez que las tablas de factores de la ISAPRE, que se acuerdan esto hace como ya 15 años atrás, las tablas de factores de aumento de los planes de ISAPRE son inconstitucionales. Ese fundamento, oye, que lo dijo que la ISAPRE después igual siguieron como en muchas ocasiones siguiendo aumentando los planes independientes de lo que había mencionado la normativa, oye, es improcedente, por tanto, que se aplique un precio diferenciado, ¿cierto? Por incluir un recién nacido como carga en el contrato de salud. Y se reclamó de ello, ¿cierto? En el Tribunal Constitucional. Y en concreto, ¿cierto? El mismo tribunal, en su considerando, ¿cierto? Cuando está analizando el caso, habla como de, oye, seguidamente, y la Constitución señala, incorpora el principio de universalidad subjetiva, dice, porque estos derechos se encuentran asegurados todas las personas sin distinciones de ninguna especie. La expresión, señala el mismo considerando del tribunal, todas las personas, no forma parte solo del encabezado del artículo 19 constitucional, ¿cierto? El que yo les decía de la Constitución asegura a todas las personas, ¿cierto? Sino que se refleja en el uso de los términos de cada persona que utiliza el numeral 18 al hablar de prestaciones básicas uniformes y de todos los habitantes contenido en el numeral. Entonces, también la Constitución, ¿cierto?, acoge no solamente el principio de universalidad subjetiva, ¿cierto?, hacia todas las personas, sino que también objetiva, porque asegura estos derechos a las personas frente a un rango amplio de riesgos individuales. En el caso del derecho a la protección de la salud, se otorgan, específicamente señala la norma, ¿cierto?, hay acciones de promoción, de protección y de recuperación de la salud y rehabilitación del individuo, así como también ejecución de acciones de salud. Es un poco, ¿cierto? Si se dan cuenta en la aplicación práctica del principio de universalidad, que en el fondo cuando, si me preguntan a mí como qué es lo que ustedes debieran quedarse, ¿cierto? Como en esta escuela sindical de, oye, cuando estoy tratando de entender la seguridad social, de cómo entiendo que la seguridad social a base tiene principios, y dentro de estos principios tengo el de universalidad. Y el de universalidad tiene una doble variante, objetiva, ¿cierto? Y creo que se proteja la mayor cantidad de contingencia posible, ¿cierto? Y subjetiva, que se tienda a proteger a la mayor cantidad de personas posible. Eso es lo que hay detrás, ¿cierto?, del principio de universalidad y que es recogido directamente por fallos tanto de nuestros tribunales superiores de justicia, como Corte de Apelaciones, como Corte Suprema, como también en la magistratura constitucional, como lo es el Tribunal Constitucional de Chile. Eso era, en la primera parte, ¿cierto?, lo que era este principio de universalidad. Y en segundo lugar, la normativa, ¿cierto? Y los principios, cuando hablamos de, oye, la seguridad social, no es solamente universalidad, sino que también se manifiesta en otros principios, como el de suficiencia e integralidad. ¿Y a qué nos referimos con suficiencia e integralidad? En que la prestación que se entrega, ¿cierto? Como por ejemplo, oye, el subsidio en el caso de un accidente de trabajo, la atención médica, ¿cierto?, a entregar como por parte de una contingencia de salud común, ¿cierto?, ha de ser la necesaria para atender el estado de necesidad a cubrir en todos sus ámbitos y aspectos. Si se dan cuenta, tiene que ser suficiente, ¿cierto? E integral. Es el criterio que hay de fondo, ¿cierto? Oye, si yo tengo un accidente del trabajo y la lógica es como, oye, voy de urgencia, me van a atender en el hospital, lo que yo busco de fondo es que las prestaciones y las atenciones médicas, los medicamentos, las prótesis, etcétera, que me van a entregar, sean necesarias para, oye, cubrir, ¿cierto?, este estado de necesidad. Oye, este accidente significó tal repercusión, oye, tratar de cubrir la mayor cantidad de como temas posible y de manera que no sea como lo suficiente, sino que sea además integral. Es como, oye, yo no solamente tengo como el criterio de, si tengo un accidente laboral, de tener que como recibir como atención médica, sino que como, oye, si no voy a poder prestar servicios, ¿cierto? Necesito también que se como complemente los montos que voy a dejar de percibir en el trabajo por estar a causa con este accidente del trabajo, ¿cierto? De ahí esta necesidad de entender un poco este principio que tiene la seguridad social de suficiencia e integralidad. Y en que, se dan cuenta, apunta a la relación entre todos los tipos de beneficios y la cobertura de todos los estados de necesidad. Y, en esa misma lógica, el principio de suficiencia e integralidad tiene una manifestación concreta, ¿cierto? En, por ejemplo, y el caso que les traigo acá como un juicio de cobranza laboral y previsional, en que está habiendo como una demanda ejecutiva, ¿cierto? De un juicio de cobro de cotizaciones adeudadas por parte de un empleador, ¿cierto? Un trabajador,
y que en resumen, oye, se acogió una excepción de que no eran imponibles total o parcialmente los montos que se habían pagado, que había planteado una de las partes, y se denegó, ¿cierto?, la ejecución por cuanto el trabajador se encontraba pensionado en la CAPREDENA, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y mantenía una relación laboral vigente desde el 2007 aparte, por tanto no tenía una obligación legal de cotizar por parte como del trabajador pensionado, ¿cierto? Para que se haga una idea, siempre este caso era como de, oye, una persona que tenía beneficio por ser parte, ¿cierto? De tener como pensionado de la Caja de Previsión de la Defensa, pero ello no obsta, que usted lo tienen presente como alguien que tenía este régimen y que pueden tener una pensión de Capredena, de DIPRECA, no obsta que esta persona pueda después retomar su vida laboral, pero cotizar en el mundo del sistema de capitalización individual, ¿cierto? El punto es que la regla es general, es que este tipo de pensionados no están obligados a cotizar legalmente. Entonces, el fallo, cuando empieza a hablar, empieza a ser presente que el trabajador en cuestión, ¿cierto? No obstante haber cumplido la edad mínima para obtener la pensión, ¿cierto? Que establece el decreto del tema 1500, los 65 años, y por ende, para efectuarse, ¿cierto? De pagar las cotizaciones provisionales, lo cierto, señalada en este caso como el fallo del tribunal, es que se habría encontrado percibiendo una pensión, ¿cierto? Por parte de Capredena, es lo que nos contaba como el caso situación jurídica, la percepción de la pensión, que le permite soportar la contingencia social de cuyo objeto se consagra precisamente la obligatoriedad de cotizar, a saber, la vejez, ¿cierto? Este criterio es lo que hay de fondo, ¿cierto? Es como por qué se permite que las personas pensionadas estén exceptuadas de cotizar al sistema de pensiones, porque precisamente ya estoy percibiendo una pensión, ¿cierto? Es el criterio jurídico detrás de entender por qué, oye, se libera y no es obligatorio el cotizar, ¿cierto? Por lo que, hoy señalaba el mismo caso, ¿cierto? De continuar trabajando y salvo una manifestación distinta de voluntad que dijera como, oye, yo quiero igual seguir cotizando y constara, y como aquello no estaba establecido en el juicio, el monto de la pensión que tenía de Capredena, oye, se juntaba a la exigencia de ahorro mínimo, como señalado presentemente, y encontrándose, y aquí mira, hace la mención del tribunal, amparado por el principio de suficiencia al estar satisfecho su estado de necesidad. ¿Se dan cuenta? Toda esta vuelta, un poco larga, ¿cierto? El caso, es para entender de, oye, que no obstante, ¿cierto? De los fallos también pueden ser como, oye, puedo ir en contra un tema cuando yo entiendo que, oye, yo estoy cubierto, ¿cierto? Estoy satisfecho en un estado de necesidad y le estoy dando cumplimiento a un principio de la seguridad social como es el de suficiencia. Y por otra parte, es un juicio también como de jugadores del trabajo de Arica, en una demanda laboral, que estaba abordando un caso de nulidad del despido. Oye, se acogió una demanda en contra de la Municipalidad de Arica, en que se declaraba que el despido que había sido objeto una trabajadora demandante, ¿cierto?, por parte de la empleadora, no había producido el efecto de poner término al contrato de trabajo, ¿cierto? Y ustedes probablemente ahí recordaron, ¿cierto? Esto como no es de seguridad social, esto más bien de laboral, pero como tendrán presente, ¿cierto?, la ley Bustos, ¿cierto?, nulidad del despido por el no pago de cotizaciones de salud, de conforme al expuesto de la sentencia que se mantenía vigente, ¿cierto? Como que no se convalida el despido si yo, oye, como que estoy despidiendo, pero tengo cotizaciones adeudadas, ¿cierto? Se sigue generando y sigue habiendo responsabilidad del empleador de tener que enterar estos diferenciales de remuneración pendiente asociada. Entonces, en esa lógica, el tribunal señala expresamente, como en su considerando séptimo, que las relaciones de trabajo amparadas en un contrato de trabajo, crean el efecto, ¿cierto?, de dependencia y subordinación del trabajador respecto a su empleador. Esto es, ¿cierto? Y hace una explicación muy genérica, ¿cierto? El tribunal, la sujeción de la persona de aquel a los designios del otro, ¿cierto? Y donde la subsistencia del trabajador y su familia depende del producto de su trabajo, ¿cierto? En el fondo, si uno hace como el resumen básico, ¿cierto?, de la relación laboral, es que tenemos una relación en la que tenemos un desequilibrio natural, ¿cierto? No una relación entre iguales, ¿cierto? De ahí el rol que hay detrás del derecho del trabajo de compensar esta situación en la que, oye, cuando yo les contaba, ¿cierto? Delante el ejemplo de la compraventa, es como si yo voy a comprar un chicle, oye, entre el comprador y el vendedor, entre como el gallo del kiosco y yo, estamos en una igualdad de condiciones, ¿cierto? Es como él vende, yo compro, yo pago el precio, él me da el chicle, oye, estamos como en una igualdad, ¿cierto? Que es distinta de la situación laboral, en la que yo para poder configurar, ¿cierto?, la relación laboral tengo esta particularidad de tener por una parte, ¿cierto?, un trabajo, ¿cierto?, como que estoy prestando un servicio,
una parte por parte del trabajador, en contraparte, ¿cierto? El criterio del empleador, ¿cierto? Yo entrego una contraprestación pecuniaria, ¿cierto? El pago de la remuneración, pero además para que se configure la relación laboral, no basta solo, ¿cierto? La prestación del servicio y el pago de la remuneración. Si fuera solo eso, oye, tengo también un contrato honorario, ¿cierto? Como un maestro o un gaffiter que me viene a arreglar algo a la casa, ¿cierto? Son como prestaciones como que detrás de esto no hay un contrato de trabajo, sino que ¿qué es lo que hace clave el elemento del contrato de trabajo, ¿cierto? Cuando dice como, oye, que esto depende de los designios de este, ¿cierto? Cómo está sujeta la persona, este elemento es el de la subordinación o dependencia, ¿cierto? Y de ahí este rol, oye, establece como el tribunal que por esta razón el desarrollo de la humanidad y en particular del derecho ha obligado a crear y establecer una serie de principios y normas cuyo objetivo, como trataba yo de comentar, ¿cierto?, es la protección de la parte débil de la relación. Y pues bien, señala, ¿cierto?, el mismo tribunal, ¿cierto?, acá en Arica, uno de los conjuntos de normas protectoras son las que conforman la seguridad social, que tienen por objeto, ¿cierto?, asegurar al trabajador de los riesgos o contingencias derivadas del trabajo, tanto en el ámbito económico como social, cuando se deja de ser productivo, como en el ámbito de la salud preventiva y curativa. Ya a esto se refiere el principio de integridad propio de la seguridad social, señala en este caso el fallo. ¿Se dan cuenta? Trata de como acoto un poco el criterio de cómo entiendo yo el principio de integralidad, ¿cierto? De, oye, lo reduzco como a este criterio al aspecto de la salud preventiva, la asegurativa, ¿cierto? Pero que en el fondo tiene este criterio de base. Es como si yo les digo a ustedes, oye, el trabajador como iba camino a la pega, la micro chocó, quedó accidentado y tiene una fractura, oye, lo llevan de urgencia y es como, oye, si lo llevan de urgencia y le dice sí, como tiene que operarse, pero como le dicen como, pero tiene que verlo en otra instancia, como acá no tenemos capacidad, oye, no estoy dando cumplimiento efectivo e integral a la prestación médica curativa, ¿cierto?, que requiere ese trabajador asociado a esta contingencia. Entonces, de ahí por eso establece este fallo, este como principio de integridad, ¿cierto?, propio de la seguridad social. Y así como tengo, ¿cierto? Hemos visto la unidad, ¿cierto? O sea, perdón, la universalidad objetiva subjetiva, ¿cierto? Vimos recién la integralidad y suficiencia. Otro de los principios base y fundamentales, ¿cierto?, que conforman el derecho a la seguridad social es la unidad y la uniformidad. Y en ellos son, para tratar de entender un poquitito el contexto de qué se tratan, son criterios únicos de gestión que buscan, ¿cierto?, evitar la dispersión en la gestión, en que se concentran las funciones gestoras y administrativas más eficientes y eficaces en el otorgamiento de los beneficios, ¿cierto? Y que corresponde en la práctica a una protección contra los riesgos sociales mediante el beneficio de la misma prestación, la que depende de ciertas condiciones, pero que se reúnen, pero que reuniéndose, perdón, benefician a la misma prestación. Es lo que trato de entender un poco, y este es de los principios más complejos de aplicar en la práctica, en la legislación laboral chilena, es porque lo que debe tender la seguridad social es de qué manera tener regímenes de seguridad social que tiendan a la uniformidad, que sean más o menos como consistente y coherente y que tiendan a la unidad. Entonces, las normativas que están asociadas a seguridad social tienen que buscar esta unidad, esta uniformidad. Que en la práctica, cuando yo hablo como de criterio único de gestión, se da en ciertos elementos, ¿cierto? Oye, tengo yo plataformas, ¿cierto? Que el pago de las cotizaciones se centraliza en una institución que permite como el pago de las distintas prestaciones y yo tengo derecho, por ejemplo, oye, y se conectan, ¿cierto? Las prestaciones de la seguridad social de, oye, para poder tener yo derecho a una licencia médica y que se me pague, tengo que tener cotizaciones de seguridad social pagadas, ¿cierto? Tengo que tener afiliación en el sistema de pensiones por una cierta cantidad de tiempo, tengo que tener tanta cantidad de cotizaciones pagadas en el último tiempo para poder tener derecho, ¿cierto? Y de esa forma como se conectan estos criterios de gestión entre unidad y uniformidad para simplificar el proceso de, oye, entender y tener un beneficio de seguridad social. En la práctica, y por eso les decía, es complejo esto de la realidad chilena, porque el trabajador, trabajadora en Chile, tiene que enfrentarse no, digamos, como de alguna forma práctica, no una ventanilla única, ¿cierto? Es como el trabajador chileno, como, oye, si tiene cada contingencia social a la que se presenta, tiene una versión distinta en la que tiene que relacionarse activamente.
¿Cierto? ¿Qué significa esto en el fondo? Es como si el trabajador tiene un tema de pensiones, ¿cierto? Oye, tiene que hacer la solicitud directa, oye, a como la FP correspondiente, y la FP correspondiente después te puede derivar, ¿cierto? Oye, hasta una compañía de seguro de vida, oye, pero si tengo que ver con la FP, como oye, tengo que ver con el IPS, el tema de activar, ¿cierto? Como mis beneficios de pensión básica universal, pensión garantizada universal, perdón. Oye, pero si tengo un tema de salud, oye, tengo que verlo con ISAPRE, tengo con FONASA, pero eso se conecta con la FP, no, son como, tengo una interrelación, si se dan cuenta, en el enredo que yo mismo voy como generando, como para tratar de explicar el caso, es que termino en una dispersión en la gestión que, oye, dificulta en muchas ocasiones la forma de, oye, cómo ver la seguridad social y cómo tratar de entenderse, cómo descentralizar. En el fondo es como, oye, ¿con cuánto termino yo recibiendo? Es como, oye, si quiero saber como en el fondo de pensiones cuánto tengo que entrar a la página del FP o tengo que ver la cartola de esto. Tengo que entrar a otra página si quiero saber cuánto tengo en el seguro de cesantía. Oye, si tengo para sacar un bono, tengo que entrar a la página de FONASA, tengo que entrar a la página de ISAPRE. Oye, si quiero ver las cargas familiares, tengo que entrar a la página de la caja de compensación. Oye, que si se dan cuenta, este como criterio y esta dispersión es como parte de los desafíos que tenía como la legislación chilena, que no ha sido como capaz de poder abordarse adecuadamente, tiene que buscar y pretender este criterio de un modelo de cómo llegar a un, como decirlo de alguna forma práctica, cómo llegar a una ventanilla única, ¿cierto? Que permite una relación de, oye, el trabajador, el afiliado, el beneficiario, al fin y al cabo, con una sola institución que pueda, ¿cierto?, interrelacionarse con cada uno de los regímenes de seguridad social separados. Y en ese mismo criterio, ¿cierto? Dándose un poco de historia, también pensando en el principio de unidad y uniformidad, el Tribunal Constitucional en un requerimiento por inaplicabilidad en el año, ¿cierto?, 2019, rechazó un requerimiento respecto de un caso, ¿cierto?, de un recurso de protección que estaban tratando de abordar como, oye, de qué manera se entiende el concepto de la AFP y la mantención de los distintos fondos previsionales y cómo se componen los bienes y los derechos, ¿cierto?, que integran el patrimonio, los fondos de pensiones y el financiamiento del saldo. Oye, todo lo que buscaba este fallo, si se dan cuenta un poco como bien genérico, señalaba expresamente el Tribunal Constitucional que, oye, al reconocer el derecho a la seguridad social e indicar que el Estado, como les decía yo, ¿cierto?, constitucionalmente, garantiza el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas y uniformes, ¿cierto? La Constitución garantiza la existencia de un nivel mínimo y obligatorio para prestaciones para proteger a las personas ante, ¿cierto?, los distintos riesgos sociales. ¿Se dan cuenta? Lo que hace acá como el fallo del Tribunal Constitucional es tratar de marcar un parámetro de, oye, ¿cuál es el límite, ¿cierto? Acá como dónde está la base del reconocimiento de la uniformidad como principio de la seguridad social. No solamente tengo la unidad, ¿cierto? En el sentido de cómo, oye, cómo tengo que tratar de velar porque las distintas organizaciones y la gestión, ¿cierto?, administrativa detrás pueda ser de una forma más agradable y que permita una mejor vinculación con el trabajador, con el trabajadora, ¿cierto? Sino que además la uniformidad va de la mano de, oye, ante prestaciones básicas, ¿cierto? Y ante un criterio de, oye, yo tengo pensión garantizada universal, la pensión garantizada universal tiene un estándar de, oye, es uniforme, ¿cierto? El mismo monto que se entrega a todas las personas, ¿cierto? Y que no tiene distinción de si es hombre o si es mujer, ¿cierto? Es un monto base, uniforme, ¿cierto? Y de esa manera, como cumplo con el parámetro de lo que la misma Constitución nos solicita y que va a la base esta uniformidad de, oye, la forma en la que debo conceptualizar los derechos en seguridad social, ¿cierto? Y como otro principio, ¿cierto?, de la seguridad social, tengo la solidaridad, en que la solidaridad probablemente es de los principios que, oye, en seguridad social yo creo que uno es probablemente el que más se escucha, ¿cierto?, del que más se conversa, y que tiene muchas aplicaciones prácticas y que tiene como precisiones en muchas ocasiones como difíciles de entender o como inclusive da como para discutir. En el fondo, cuando uno habla de solidaridad, está haciendo referencia al financiamiento de las prestaciones, ¿cierto? ¿De qué manera todos, ¿cierto?, contribuyen y cada uno de ellos al rol que les compete, ¿cierto?, vinculados con el Estado. Entonces, en esta particularidad, ¿cierto?, la solidaridad, al hacer referencia al financiamiento, se vincula directamente a la redistribución de los ingresos y en que una forma de ver la solidaridad, ¿cierto?, es el esfuerzo de toda la comunidad, ¿cierto? En el fondo, gracias a ella, el sistema de seguridad social tiene el propósito de provocar una redistribución de la renta positiva a favor de quienes tienen menores ingresos, ¿cierto?
tiene este elemento particular. ¿Y por qué digo como que es complejo de entender en el fondo? Porque hay maneras simples de entender como la redistribución dentro de la solidaridad, ¿cierto? Si yo uso de ejemplo, oye, el seguro de accidente del trabajo, enfermedades profesionales, ¿quién es el que paga este seguro, esta cotización? La paga el empleador, ¿cierto? Y el empleador, en el fondo, junto con el resto de los empleadores, son los que los contribuyen a la formación de este fondo social, que ante la ocurrencia de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, va a permitir que el trabajador afiliado, la trabajadora afiliada, ¿cierto?, pueda tener el acceso y las prestaciones correspondientes que les permitan una completa y total recuperación, ¿cierto? Hay detrás, si se dan cuenta uno ahí, oye, hay una solidaridad contributiva, ¿cierto? Porque es como el empleador es el que está contribuyendo y está de esa forma contribuyendo activamente a una mayor redistribución del ingreso. Pero también hay una forma de ver también más expansiva la solidaridad, en que no solamente la vemos desde la perspectiva como de lo contributivo, ¿cierto? De quién paga las cotizaciones, ¿cierto? Sino que también va mucho más allá en cuando yo tengo una solidaridad a través del esfuerzo de toda la comunidad. ¿Y cómo veo en la práctica el esfuerzo de toda la comunidad? Por ejemplo, en las pensiones garantizadas universales, en la PGU se paga con cargo, ¿cierto?, a fondos del Estado, ¿cierto? Una pensión, como les decía adelante al inicio de la charla, ¿cierto?, no contributiva. Y la particularidad que tiene que sea no contributiva es que esa prestación se financia con los impuestos generales de la nación. Y los impuestos generales de la nación los terminamos pagando todos y cada uno de los que somos miembros del Estado. Y es gracias al esfuerzo, ¿cierto?, de la mancomunidad, ¿cierto?, del pago de estos impuestos, que permiten que podamos redistribuir parte de esos ingresos para el pago de prestaciones solidarias como son, por ejemplo, las pensiones garantizadas universales. Es un poco para tratar de, oye, entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de solidaridad. Y en la práctica, cuando uno trata de ver con un poco de casos concretos, hace años atrás también la Corte de Apelaciones de Antofagasta, abordando un recurso de nulidad, lo rechazó por un tema de, oye, una contraparte, ¿cierto?, estaba solicitando un daño moral por un caso de un accidente del trabajo que había sido acogido por un juzgado del trabajo allá en Antofagasta, y en el que el fundamento del recurso contra la sentencia era por haberse dictado con infracción de ley, denunciando que había habido una vulneración a las normas del Seguro Social de Accidente del Trabajo en cuanto a las normas del derecho común sobre la responsabilidad. Como sé que esto suena como un poco complejo, pero cuando lo aterrizo un poco al caso acá, es que en el fondo la Corte de Apelaciones de Antofagasta señaló en concreto, ¿cierto?, que la situación jurídica que se produce, oye, con esta ocasión de la circunstancia con un accidente del trabajo, ¿cierto?, da el derecho del trabajador afectado a las prestaciones de seguridad social, ¿cierto? En el fondo, oye, cuando hay un accidente del trabajo, ¿cierto? Oye, el trabajador tiene derecho a las prestaciones médicas, las prestaciones económicas, ¿cierto? Y cuyo fin, esta prestación de seguridad social, es resarcir los daños producidos por dicho evento, ¿cierto? Mas no todos, ¿cierto? Porque lo que hace la norma es, oye, puedo decir como si lo dijera como en términos civiles, así como compensa un poco lo que es el lucro cesante, lo que deja de percibir el trabajador porque se recibe como el subsidio, ¿cierto?, que paga el organismo administrador. Y el daño emergente, que es como lo que costó, ¿cierto?, recuperar, en el fondo también es como abordado directamente por el Seguro Social, ¿cierto? Como no hay un copago del trabajador, todo lo que es la hospitalización, los medicamentos, como los temas quirúrgicos, las eventuales como temas de prótesis, etcétera. Oye, todo eso es cubierto directamente por el sistema. Pero señala en este caso en especial este evento cuando se trata de accidentes que son constituidos de un ilícito civil por ser culposo o doloso, ¿cierto? Acá está pensando en la normativa cuando uno dice como un ilícito civil, culposo o doloso, estoy pensando como de, oye, no es lo mismo que un trabajador, ¿cierto? Oye, que está como, imagina que está en la panadería, oye, está como metiendo como la parraqueta, ¿cierto?, en el horno, y en eso que está haciendo el gesto de tirar como y levantar como la tabla, ¿cierto?, esa que meten adentro, está metiendo y se le corre el guante y se quema la mano, ¿cierto? Oye, en un accidente del trabajo ahí va a tener cobertura el seguro y se le va a entregar toda la completa recuperación para que el trabajador pueda volver a usar su mano, ¿cierto? Hay un proceso detrás. Pero es distinto cuando hablamos de un ilícito civil por ser culposo o doloso, que como, oye, el trabajador tiene el accidente del trabajo. Imaginen, están como dos trabajadores, y esto es un caso real de hace muchos años atrás, como dos trabajadores como, oye, discutiendo en una fábrica,
y como que mientras estaban discutiendo en la fábrica, uno estaba haciendo lo otro, ¿qué pasa? Como, oye, como de repente uno le dice como es así, no se tiene que hacer las cosas, oye, como que lo saca y lo empuja, y eso que lo empuja, lo tira por una baranda y se cae de 3 pisos y el trabajador queda con lesiones graves. Se dan cuenta, oye, hay un accidente del trabajo detrás de, como al menos con ocasión, ¿cierto? Como que está en el ámbito del trabajo, está bajo la subordinación, y como que fue como en este caso, era como su superior directo, como el que lo había empujado y que le ocasionó como directamente el daño. Va a tener, ¿cierto? Las prestaciones de la seguridad social, de la cobertura médica, el eventual subsidio, de la operación, etcétera. Oye, pero hay un límite de que como el seguro social, las prestaciones de seguridad social no cumplen y no abordan todo y cada uno de los daños producidos, ¿cierto? Como, oye, ¿quién me compensa este mal rato, ¿cierto? En el fondo, ¿quién me compensa el daño moral sufrido? No el seguro social, ¿cierto? Y hace referencia ahí en que la doctrina señala respecto a la seguridad y la responsabilidad civil y los límites del ejercicio de la libertad y la reparación del ilícito, que en el fondo señala que lo destacable es que la seguridad social pretende una protección social porque entiende que el ser humano se encuentra en la sociedad en que vive una protección contra los riesgos y contingencias sociales. Y en otros términos, ¿cierto? En su último estado de desarrollo, la sociedad ha establecido instituciones de salud y de asistencia pública y reglas de seguridad social fundadas directamente en la solidaridad de todos los ciudadanos de una cierta sociedad y que se sirven para proteger virtualmente a a todos los ciudadanos contra los azares de la existencia y aún de la edad mayor. Y se dan cuenta de esta forma en la que como trato de como dar la vuelta, ¿cierto? De como buscar como, oye, como este criterio que hay detrás de solidaridad, de cuál es el rol y el foco de la seguridad social. Y para ya como, oye, cerrando un poco, además de estos principios como más clásicos, ¿cierto? Como de los que les presenté de la universalidad, ¿cierto? La integralidad y suficiencia, la unidad, uniformidad, la solidaridad. Hay también principios que se han incorporado como en el último tiempo, como la internacionalidad, que en el fondo, ante las distintas convergencias, la generalización de casos y las líneas de tendencia, oye, en que como un trabajador ya no necesariamente como que parte y termina su vida laboral dentro de un solo país, sino que en muchas ocasiones oye, presta servicio en uno, dos, tres países en que como, oye, tiene vinculaciones, tiene cotizaciones, oye, que necesito de qué manera como abordar esta convergencia que me obliga, ¿cierto?, a avanzar en el desarrollo de convenios bilaterales o inclusive multilaterales de seguridad social. Y en ese criterio de cómo buscar cómo la seguridad social tiene la base, este principio de internacionalidad, la Corte Suprema, oye, abordando un recurso de casación, ¿cierto? Con un juicio ordinario, una declaración del Instituto de Previsión Social, estaba hablando, ¿cierto?, de, oye, unas pensiones que se habían concedido a unos trabajadores de EFE, etcétera. Oye, lo que me buscaba la norma y que me sería como claro, ¿cierto?, es que aborda directamente la internacionalidad, ¿cierto?, como una integración general y efectiva en materia de prevención, de protección, rehabilitación y recuperación del individuo, todo cuanto sea necesario para restablecerlo a la situación anterior a la ocurrencia de la contingencia en que lo afectó cualquiera sea el lugar en que se encuentre. Se dan cuenta, ahí está la base, ¿cierto? Un poco de este principio de internacionalidad y por qué. En muchas ocasiones se dan cuenta como, oye, yo puedo tener, y que pasó harto, ¿cierto? En los últimos años, de temas de como trabajadores migrantes, en que no tenían las situaciones como regulares, como al día, ¿cierto? En que no tenían contrato, etcétera. Pero que si ese trabajador tenía en la práctica, y ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, ¿cierto? El contrato de trabajo escrito es una forma de prueba del contrato, pero el contrato de trabajo en Chile es consensual, desde que el punto en que hay la prestación de un servicio, el pago de una contraprestación y una existencia de subordinación o dependencia, yo tengo contrato de trabajo. Entonces, en el criterio de que si un trabajador extranjero no teniendo el contrato al día, no estando en una situación regular, tiene un accidente laboral, por ejemplo, el criterio que hay detrás es que independiente de donde se encuentre ese trabajador, independiente de la condición migratoria que tenga, por principio de internacionalidad se debe buscar una integración general y efectiva de ese trabajador para que tenga la cobertura respectiva. Y asimismo, la evolución progresiva de los derechos en seguridad social también tiene cabida como un principio más bien del orden moderno de la seguridad social, en que el Estado, ¿cierto? Los estados tienen el deber de respetar uno de los pilares fundamentales del derecho social, de la seguridad social, que lo constituye el principio de la evolución progresiva de los derechos,
que para los asegurados este sistema reporta, ¿cierto? La rama del derecho, y que en la práctica, la evolución progresiva tiene una doble vertiente, que por una establece que, oye, los beneficios de la seguridad social deben crearse paulatinamente y continuar elevándose progresivamente las mejoras más allá de los niveles mínimos de protección, y que se dan cuenta que es una forma práctica de ver como la seguridad social, ¿cierto? Es como, oye, yo tengo como la pensión mínima garantizada o en su momento la pensión garantizada universal o lo que era la pensión básica solidaria. Oye, los montos de cada una de estas pensiones van de forma concatenada, creándose, aumentándose, ¿cierto? No van disminuyéndose, ¿cierto? Yo no voy como eliminando este tipo de beneficios, sino que van en un permanente, como en una permanente evolución, ¿cierto? Pero no es solamente la evolución progresiva, este continuar elevando de forma permanente y progresiva las mejoras, sino que además, superada, ¿cierto?, esta fase evolutiva, no es posible retroceder a una etapa anterior. Es el punto de lo que hay detrás como de este principio de evolución progresiva, que en el fondo de, oye, yo estoy hablando de progresividad de los beneficios, porque como yo cada vez que tengo, oye, año a año el beneficio que tengo voy aumentándolo. Y el punto es que no es solamente por principio de la seguridad social que este beneficio va en aumento, sino que además yo no puedo retroceder a una etapa anterior. Contribuye y atenta directamente este apartado contra este principio de la seguridad social. Y en esa línea, hace unos 10 años atrás más o menos, en un recurso de protección de la Corte Suprema también, era un caso, un juicio ordinario en contra de lo que era el INP, antes actualmente el IPS, como continuador de lo que era la caja de la Canaempu. Oye, un tribunal había rechazado una demanda y se alzó la demanda hasta contra la Corte de Apelaciones, oye, y llegó hasta la Corte Suprema el caso, y cuando la Corte Suprema se abordó, hizo presente que, oye, el Estado señaló, tiene el deber fundamental, el deber constitucional de respetar uno de los pilares fundamentales del derecho a la seguridad social, que lo constituye el principio de la evolución progresiva de los beneficios, que para el caso de los asegurados en el sistema, en este caso los pensionados, en el caso en concreto, reporta esta rama del derecho. Y señala el ministro Blanco de la Corte Suprema que el postulado, como ya lo comentamos recién, ¿cierto?, posee una doble vertiente, que por un lado preconiza, ¿cierto?, aborda, ¿cierto?, señala que los beneficios de la seguridad social deben crearse paulatinamente y continuar elevándose progresivamente las mejoras más allá de los niveles mínimos de protección, por una parte, y por otra, que una vez superada la fase evolutiva en relación con el contenido de las prestaciones, no es posible retroceder a una etapa anterior. Por eso se habla, señala el ministro Blanco, de la progresividad de los beneficios y que está íntimamente ligado, si se encuentra este principio, con con la retroactividad de la ley, ¿cierto? Puesto que, oye, si los referidos como beneficios, ¿cierto?, se modifican cualitativa o cuantitativamente, o sea, como en la calidad que tienen y en la cantidad que tienen, en favor de los interesados, deben otorgarse. Pero si por el contrario se modifican, esta situación no debería aplicarse bajo ninguna circunstancia por la aplicación de este principio en concreto. En el caso de análisis, y el que se está discutiendo, se está en presencia de una norma regresiva que disminuía ciertos beneficios de los que eran pensionados de la ex CANAEM, que era la Caja Nacional de Empleados Públicos, en que vulneraba este principio de progresividad de los beneficios y que en esta aplicación retroactiva que pretendía la norma conculcaba, afectaba los derechos de los pensionados que se habían incorporado en relación a esa normativa.